La industria 4.0 marca un antes y un después en el aprovechamiento de los recursos y optimización del tiempo. Son muchos los beneficios que la industria 4.0 ofrece al sector de la energía, como impulsar la competitividad y abordar la transición energética hacia una energía más limpia y sostenible. Un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos, y a continuación tendremos un experto, un gran experto, para hablar acerca de este tema. Nuestro invitado internacional, don Vicente López Ibor Mayor, es comisionado de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y es consejero especial del Comisario de Energía de la Unión Europea. En este espacio lo acompañará el director de la Maestría en Gestión Energética de Prime Business School, el doctor Pedro Carmona Stanga, a quien doy paso para que inicie esta conferencia. Bienvenidos. Don Pedro, tenemos a ajustar el audio, por favor, para que los asistentes los puedan escuchar. Muchas gracias, María Elvira. Para mí es muy grato presentar a nuestro conferencista internacional invitado, el doctor Vicente López Ibor Mayor, un verdadero experto, conocedor y promotor de muchas iniciativas en materia de transición energética y de derecho de la energía. Tal como se ha dicho, Vicente López Ibor es doctor en Derecho, es graduado por Harvard Business School, fue comisionado de la Comisión Nacional de la Energía de España, cofundador del Consejo Europeo de Reguladores de Energía, el CER, cofundador y expresidente de Lightsource BP Limited, exdirector general del Grupo Empresarial de Infraestructuras FCC, socio fundador y presidente del Estudio Jurídico Internacional López Ibor Mayor y Asociados, presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía, EFELA, y hemos tenido el placer y el honor de tenerlo como profesor invitado y como colaborador en varios de los programas que hemos desarrollado a través de la Maestría en Gestión Energética y del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía, que tengo el honor de presidir. Así que sin más, concedemos la palabra a don Vicente López Ibor Mayor. Pues buenos días, Colombia, buenas tardes, España y Europa. Muchas gracias a la directora María Elvira Castellanos, muchas gracias al profesor y maestro de tantas cosas, don Pedro Carmona, por sus cariñosas, como siempre, palabras de presentación. Es para mí un honor, muy sinceramente, y una enorme satisfacción estar con ustedes de nuevo y poder aportar mi granito de arena a este análisis fascinante sobre la transición energética, sobre el nuevo modelo del cambio en los sistemas energéticos que llevan consigo también la comprensión de un nuevo cambio de carácter plenamente transformador, y no sé si utilizar la palabra disruptivo para no caer en otro tipo de categorizaciones, pero un cambio que podríamos considerar fundamental en el ámbito de los sistemas de comportamiento de los sistemas energéticos. No es preciso hoy y ante un grupo de expertos, especialistas y personas muy buenos conocedores e interesados en el sector de la energía detenerse mucho en la importancia que la energía tiene para la vida en sociedad, para la transformación de la sociedad, para el funcionamiento de la misma, para el buen comportamiento de sus infraestructuras, para el desarrollo, consolidación y puesta en marcha de los mecanismos y políticas que conducen a un estado de bienestar en la sociedad, bienestar económico y bienestar social, para las transacciones financieras, para los intercambios comerciales internacionales. Solo 3 datos que me gusta generalmente ponerlos encima de la mesa. El 5% de las transacciones financieras mundiales de manera directa pertenecen a transacciones energéticas. Más del 15% de las transacciones inmobiliarias,
y del orden del 12%, entre el 12 y el 15% de los recursos financieros disponibles en el mundo. Hoy la realidad energética global sigue presidida en su mix, es decir, en su balance de aportación de recursos y reservas energéticos por los combustibles fósiles. Y eso, en principio, continuará hacia el futuro. Los informes de la Agencia Internacional de la Energía correspondientes al año 2018 apuntan que la demanda energética aumentará entre el 25 y el 30% hasta el año 2040. Los combustibles fósiles representan casi el 80% del total del balance energético global. Al mismo tiempo, las naciones han concluido, después de más de 20 años, iniciando las deliberaciones en el 97, en la llamada Cumbre de Kioto, que es necesario emprender un camino de descarbonización de la economía a fin de atenuar los efectos que producen de carácter nocivo a la atmósfera, con implicaciones fundamentales para el clima, para el nivel de los océanos y para la temperatura global, un proceso de descarbonización de la economía, un proceso de descenso de los efectos del CO2 y el conjunto de los gases de efecto invernadero, de los gases contaminantes de carácter atmosférico, fundamentalmente provocados por los efectos antropogénicos, es decir, por la participación de las actividades humanas en el ámbito económico e industrial en la senda de los próximos 25 años. Por ello, la comunidad internacional jurídicamente organizada se ha ido dotando de instrumentos normativos en favor de ese proceso de descarbonización de la economía y en favor, como consecuencia de la descarbonización de la economía, por estrategias de desarrollo e impulsos legislativos en el marco de lo que damos en designar transición energética. Transición energética quiere decir transición de la energía hacia ese low carbon sector, es decir, hacia esa descarbonización, un menor efecto del CO2 de los combustibles fósiles en el conjunto del mix energético, es decir, la búsqueda de energías limpias. Este naturalmente no es un efecto únicamente que se produce, que se focaliza, que se concentra en el sector energético como paradigma central de la actividad industrial y de los procesos comerciales, sino que afecta y alcanza al conjunto de la economía. El Tratado de París se nos muestra en el orden internacional como el tratado paradigma del que derivan el impulso de las nuevas legislaciones en materia de economía verde. Luego, naturalmente, ha habido otros encuentros internacionales en Katowice, en Madrid, porque no pudo celebrarse el de Santiago de Chile, y se siguen avanzando en medidas de impulso legislativo en la lucha contra el cambio climático. Hoy hay 179 países en el mundo que legislan con objetivos de cambio climático. Y hoy hablamos de Green Deal, un poco para encuadrar esos movimientos de políticas públicas y de impulsos regulatorios en el conjunto de las naciones, muy particularmente en dos regiones del mundo, aunque un tanto paradójicamente aparecen fundamentalmente desde el ángulo de la innovación tecnológica otras regiones del mundo que toman medidas, acciones e iniciativas muy relevantes en el campo de la descarbonización, como es el caso de la República Popular China. Pero los dos arietes del cambio en términos geopolíticos fundamentalmente y en el ámbito regulatorio es la Unión Europea y el continente americano, de manera particular Canadá, los Estados Unidos y extendiéndolo al ámbito de la Commonwealth también Australia. El concepto de Green Deal no es de ayer ni de anteayer. No sé si lo acuñó, pero uno de los primeros que llamó la atención sobre este término fue Thomas Friedman, el articulista y gran periodista del Herald Tribune, el que sostenía también el famoso autor de La Tierra es plana y el famoso propugnador de aquel principio en el orden geopolítico un tanto discutible, que dos países no pelearían nunca si en sus territorios hubieran McDonald's. Naturalmente eso se desvaneció
con ocasión de la crisis de Osetia del Sur, porque los dos países en conflicto también disponían de ese tipo de establecimientos en su suelo. Pero Thomas Friedman hace más de 15 años publicó un artículo en el que hablaba de la necesidad del desarrollo de un Green Deal. Luego los británicos constituyeron un grupo también aproximadamente en ese periodo de tiempo para trabajar con un destacado think tank de economistas sobre el concepto de Green Deal, sin pasar a las legislaciones de los países ni europeos ni norteamericanos. Hoy hablamos de Green Deal ya encuadrándolo en marcos normativos concretos. La Unión Europea ha construido su bloque principal de desarrollo legislativo en los próximos años a impulsos de lo que se conoce como el Clean Energy Package y en el marco de un programa global que definimos como Green Deal. El objetivo central es que el continente sea climáticamente neutro a partir en el año 2050, que sus compañías cumplan con los requisitos de producir servicios y bienes y productos limpios y tecnologías verdes y que se adapte una ley climática a nivel europeo. A ese objeto, naturalmente, la Unión Europea, a través de sus órganos legislativos, que es el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, ha dictado un conjunto de normas de derecho primario y secundario, de reglamentos, de directivas, de comunicaciones, de lo que hoy se conoce con el nombre de roadmap o guidelines, de soft law y propuestas, abarcando tanto todos los elementos que pertenecen a ese ecosistema del Green Deal, propuestas relativas a la economía circular que mide la sostenibilidad de un producto a lo largo de su ciclo de vida, como ustedes saben, hasta finanzas sostenibles, green bonds, medidas para propiciar el descenso de los efectos de las emisiones contaminantes en el ámbito del transporte en sus distintos mecanismos y subsectores del transporte terrestre, civil, aéreo, ayudas de Estado para vigilar desde el punto de vista del derecho de la competencia, la conveniencia o no de adoptar determinadas normas favoreciendo las propuestas verdes en el ámbito de la agricultura y del sector alimentario, etc. El primer borrador de Ley Climática Europea se ha adoptado este mismo año, el 4 de marzo. Y hay que recordar que la Comisión Europea, es decir, el Ejecutivo Comunitario que adopta estas medidas, es de reciente formación. Hace apenas un año se constituyó la Comisión von der Leyen, de la presidenta von der Leyen, y desde entonces se situaban en la agenda comunitaria 5 iniciativas prioritarias y la primera de todas era poner en marcha un programa de desarrollo de la descarbonización en Europa y, por tanto, de fomento de la energía verde. Estas medidas se centran fundamentalmente en 5 sectores. La energía, con naturalmente la promoción de las energías, de las tecnologías renovables y la electrificación de la economía, aunque también hay medidas muy importantes propuestas en el ámbito de los hidrocarburos y del gas natural, especialmente lo que se conoce en la industria con el nombre de gas renovable, biogás, biometano, hidrógeno, ahora particularmente de moda. En el ámbito de la edificación, del residencial, con el fin de renovar desde el punto de vista climático los edificios existentes y mejorar la eficiencia energética y adoptar medidas especialmente en el campo de la rehabilitación de estos edificios, como digo, desde la dimensión de la eficiencia y el ahorro energético, el transporte ya citado, la agricultura, con medidas de apoyo a la biodiversidad, con el control de sustancias químicas contaminantes en los suelos y en los procesos industriales que se derivan del mundo agropecuario y alimentario, con el empaquetado de los productos, con medidas en el ámbito de los residuos, etc. Este programa de Green Deal goza de un gran consenso a nivel europeo. Si bien hay 3 países, Polonia, República Checa y Hungría, que han manifestado reservas importantes a fin de llevar a cabo los propósitos y los objetivos que se encuadran en estas propuestas comunitarias. Naturalmente, al servicio de este programa
de descarbonización de la economía, de fomento de la economía verde europea, se disponen un conjunto de normas que deben traducirse en leyes nacionales. España, desde el mes de mayo, ha presentado en el Congreso de los Diputados, es decir, el gobierno español actual, ha presentado un proyecto de ley que está siendo en estos momentos objeto de análisis y de valoración y de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios de nuestras cámaras en el Parlamento sobre cambio climático, que es consecuencia directa de las normas europeas. Una de las disposiciones normativas europeas se conoce con el nombre de Reglamento sobre Gobernanza, y ese reglamento de gobernanza determina las medidas que hay que tomar en el ámbito de la Unión Europea para alcanzar determinados objetivos de reducción de emisiones, de fomento y promoción de las energías renovables en el mix, no solo eléctrico, sino energético, y medidas de ahorro y eficiencia energética. Y eso se traslada a los cuerpos legislativos nacionales, como estamos haciendo en nuestro caso. Pero mucha atención, esta no es una ley cualquiera, es una ley marco, una ley de cabecera normativa, lo que decimos en el ámbito jurídico. Y es una ley que no solo se proyecta sobre una industria o un sector, sino que tiene un carácter absolutamente transversal, que no solo se dirige a medidas de mitigación en el ámbito de la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, ni de adaptación de las mismas y sus impactos, sino que pone una cuarta dimensión en cada uno de los grandes sectores industriales y comerciales de nuestra economía: energía, agricultura, transportes, movilidad, edificación, etcétera, etcétera, de tal manera que todos ellos, para poder legislar adecuadamente, tendrán que cumplir a partir de estos momentos determinadas condiciones de sostenibilidad que se miden, se determinan y se orientan desde la perspectiva de esta norma. Naturalmente no es una norma, es una norma deseada y deseable, es primero deseada, incluso diría que con cierto carácter de urgencia, porque es consecuencia directa no solo de la voluntad del gobierno y de los grupos parlamentarios que lo apoyen, sino de la Unión Europea, de la que deriva. España tiene un compromiso internacional con la Unión muy estrecho, que en términos jurídicos le conduce a criterios de obligatoriedad para trasladar a su ordenamiento jurídico determinadas disposiciones. Este es un caso, además es una norma de efecto directo al ser un reglamento, es decir, es una norma que necesariamente debe incorporarse en nuestro ordenamiento. Es una norma, por otro lado, que es necesaria también para los operadores comerciales, porque necesitan referencias para poder adoptar en ese marco de nueva economía verde sus inversiones, asignar sus recursos adecuadamente, disponer sus impactan en la economía, no solo en algo muy conocido y que tiene unos efectos coloquiales muy directos, como es la... Discúlpeme, don Vicente. Sí. Qué pena, lo interrumpo un segundo. Es que nos quedamos sin red, tenemos un problema técnico.
el Green Deal como propuesta europea que se formula y que se plantea antes de la crisis del COVID pudiera haber sido cuestionada por algunos, tanto gobiernos como sectores, al pensar que los efectos del COVID podrían paralizarla y no permitir su cumplimiento, su ejecución, el plan que se había trazado. Por el contrario, yo creo que hoy podemos estar en condiciones de afirmar que se han producido tres consecuencias. Uno, los efectos de la aceleración en el marco de la transformación digital. El segundo, los efectos de la implementación en los marcos de la economía verde. Y el tercero, el aumento de la innovación, incluida también la innovación social, de la que la Universidad Sergio Arboleda es, junto con la transformación digital, un exponente de carácter permanente. Por consiguiente, considero que nos encontramos en un momento de no go back respecto de los presupuestos, principios, políticas y acciones que se pueden considerar encuadradas en el marco del Green Deal. El Green Deal tiene una relación también muy estrecha con la economía circular, que en buena medida pertenece a este programa. La economía circular significa, como ustedes saben, la valoración, la medida de la sostenibilidad de cada uno de los productos y procesos y sistemas industriales en el conjunto del ciclo de vida de cada uno de ellos. La extensión de la misma alcanza, por tanto, a la mayor parte de los productos y sectores que tienen un impacto climático. A título de ejemplo, podemos citar el textil, productos y materiales de construcción, plásticos, equipos electrónicos, etc. El efecto que tiene sobre la reducción de los desechos, sobre la mejora del tratamiento de los residuos, tan importante para la vida municipal, tan importante para la vida de las ciudades y para la vida de la economía en los estados y especialmente en las grandes capitales, es, como todo el mundo sabe, extraordinaria. El saneamiento urbano está directamente vinculado con el adecuado tratamiento en términos de mejor sostenibilidad de esta nueva de este nuevo vector de nuestra economía. También la economía circular tiene elementos de intersección con la digitalización, dado que los productos sostenibles deberán ir acompañados, al menos en la región europea, de lo que se conoce con el nombre de pasaporte de producto electrónico que contendrá información digital obligatoria para gestionar de manera especial, adecuada a estos criterios de sostenibilidad, cada producto en términos de su reparación, de su reutilización, de su reprocesamiento. Se deberá disponer de materias primas satisfactorias también en términos de sostenibilidad y se combate lo que se conoce con el nombre de greenwashing para analizar y valorar la prevención de daños o productos presentados como falsamente presentados como ecológicos y siendo falsa tal representación. Como también mencionaba con anterioridad, esos 5 grandes sectores que van a ser el cuerpo central, los vectores de actuación de la economía verde en Europa y en cualquier otro estado del mundo que tenga bien aplicarlos. Los Estados Unidos, me referiré luego brevemente a ello, son, junto a la energía, con el impulso importantísimo de las renovables. Por ejemplo, en España se espera que en la próxima década alcance el 70% de la producción de electricidad venga producida a través de tecnologías de carácter renovable. Como digo, también el transporte. Y en el ámbito europeo hay medidas muy interesantes, tanto en transporte ferroviario, en transporte aéreo, relacionado con lo que se conoce como el cielo único europeo y con reducción de emisiones tasadas en objetivos concretos, en este caso en el marco de su reducción en más del 10%, o en el transporte marítimo, que ha estado prácticamente paralizado, afectando a toda la cadena de demanda, a la cadena logística de los intercambios comerciales desde el mes de marzo. La eficiencia de los edificios, como antes señalaba, es un elemento central de la nueva economía verde. Se han producido ahorros en Europa, por ejemplo, desde el año, en el año 2019, si admitimos una comparativa de este periodo con la década de los 80 del pasado siglo, del 50%. Bueno, pues se considera que ello es
no es en modo alguno suficiente que los edificios son un elemento central para la descarbonización de la economía, también por alguna razón que apuntaré a renglón seguido. Y luego se adoptan medidas de carácter general y específico en los ámbitos antes referidos: agrario, alimentario, de contaminación general, de plásticos, etcétera, etcétera. Otra característica de la economía verde es su grado de interrelación entre sectores. Una de las cosas que se ha producido hasta ahora en el ámbito energético es que cada tecnología que aparecía como novedosa, como más avanzada en términos de rendimientos energéticos o en su eficiencia económica, normalmente venía a reemplazar o suceder, no totalmente, pero parcialmente, ocupando una plaza y una atención preferente por parte de los inversores financieros a la anterior. Lo hemos ido viendo, o se ha agregado a la anterior. Desde la revolución industrial, el carbono me remonta a la biomasa, que luego la hemos repescado en términos de sostenibilidad en los últimos 25 años, pero la revolución del carbón, luego el petróleo, las energías hidráulicas, naturalmente la electricidad como vector de transformación de todos los recursos primarios, y el gas natural, la energía nuclear, después de las manifestaciones de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 50. Hay que recordar siempre el discurso del general Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, en el 52 en Harvard Business School, sobre átomos para la paz, que permitió el desarrollo y el impulso de la energía nuclear en los Estados Unidos desde entonces. Luego vemos los impulsos a la cogeneración, los ciclos combinados a mediados de los 90, ya las energías renovables apuntando con la energía eólica. Y ahora hablamos de energías renovables como sustitutivas, en gran medida, progresivamente, de las energías más contaminantes. Pero ojo, las energías renovables son una cesta de tecnologías, no hay una sola energía renovable. Las dos principales hoy, por su presencia en el mercado, por su cuota de participación en el mix energético, es la energía eólica y la energía solar fotovoltaica, pero hay, como ustedes saben, un número sustancialmente mayor de tecnologías, si bien estas, como digo, su grado de aplicación, su grado de costo-beneficio hoy tiene un grado de avance, una curva de aprendizaje y un reflejo en los resultados económicos de ventaja. Pero existen otras y también, como antes apuntaba, el sector del gas ha despertado en cierto modo de su letargo en términos de sostenibilidad, está haciendo un gran esfuerzo el sector de hidrocarburos y hay lo que se conoce con los gases renovables antes mencionados, de los que destacaba de manera especial el hidrógeno, pero los sectores tradicionales también de hidrocarburos hacen grandes aportaciones en términos tecnológicos en orden a reducir los efectos de contaminación de sus productos. Por consiguiente, tenemos una cesta de tecnologías renovables y al mismo tiempo tenemos un ecosistema de interrelación del sector energético con otros sectores industriales en búsqueda de una economía de conjunto sostenible en su balance final. Es decir, las energías renovables estarán relacionadas en muchos ámbitos de su ecosistema industrial con la edificación lo estará con la movilidad o lo está ya con la movilidad. Esta a su vez tendrá una relación con la comunicación, porque vivimos en una sociedad crecientemente digitalizada y la organización industrial de la economía verde responde también no solo a la existencia de tecnologías verdes, sino a la organización de un ecosistema industrial en el que los sectores conviven en nuevas comunidades, en algunos casos denominadas comunidades locales, comunidades verdes de carácter fundamentalmente descentralizado, en el que se producen de manera diferente y se proveen al mercado de manera distinta ese conjunto de productos, bienes y servicios. Y ese es otro de los grandes retos. Uno de los retos principales de la transición energética es
qué tipos de energía van a tener un lugar preferente en el balance energético del futuro, cómo van a ser estas energías, cómo se van a medir, cuál va a ser su comportamiento en términos de mercado, cuál va a ser su grado de aceptación social, cómo se va a producir el marco de transición o de sustitución progresiva del mix existente y el futuro, en qué medida cabe la hibridación de unas energías, las actuales, preferentemente combustibles fósiles, con las energías de carácter más renovables. ¿Tendrán capacidad suficiente de adaptación las energías fósiles en un marco de descarbonización, con tecnologías ya puestas en marcha como las de captura del carbono y otras? El segundo aspecto central es la relación, la interrelación de la energía con otros sectores industriales, como decía. El tercer reto es la organización industrial. No solo veremos en cada uno de nuestros estados organizaciones industriales centralizadas, planificadas, predeterminadas en su comportamiento industrial económico, sino que estas organizaciones industriales deberán al menos convivir o coexistir con formas de organización descentralizada, y esas formas de organización descentralizada se basarán fundamentalmente en mecanismos de generación distribuida a través sustancialmente de energías y tecnologías renovables. Antes decía que el Green Deal europeo, es decir, el programa de economía verde europeo, era propio del planteamiento formulado por las instituciones europeas y por la sociedad europea. Por supuesto, no únicamente. Los Estados Unidos adoptaron ya en época del presidente Obama, que acaba de publicar un libro estos días en el que cuenta algo de eso, rememorando el Recovery Act del presidente Franklin Delano Roosevelt después de la tragedia del 29. Y ya, en fin, recuerda algunas medidas adoptadas en su programa de Recovery and Reform. Pues bien, ahora en el programa de campaña del presidente Biden se recuperaban algunas de las iniciativas fundamentalmente del Senado norteamericano en materia de Green Deal y en comunidades descarbonizadas. Atención a este último término. En algunos estados norteamericanos, fundamentalmente en California, ya hay ensayos legislativos muy importantes sobre lo que se conoce con la denominación de disadvantaged communities, que no son comunidades que tienen aspectos de desventaja o de menor cualificación en términos de renta de los ciudadanos que en ellas habitan, que también puede ocurrir, o de pobreza energética, sino que la desventaja es también en términos de medida climática. Es decir, son comunidades que precisan una mayor intensificación en su esfuerzo de descarbonización. En consecuencia... Vicente, estoy pasando debemos ir concluyendo. Perfecto. El tema es fascinante y apasionante, pero no... Perfecto. Muchas gracias, Pedro, y disculpar por la extensión. Por En conclusión, favor, encantado. El Green Deal afecta a las políticas públicas, afecta a los ámbitos legislativos. Es un reto en términos económicos y empresariales, y dice razón también de nueva organización industrial. El protagonista central, además de los gobiernos y las empresas, en este caso deben ser los ciudadanos. Audere e facere. Audacia para hacer, pero hacer también con mesura, siendo conscientes de que hablamos de una transición. Yo soy partidario de las reformas en profundidad, pero creo que las revoluciones hay que andar con un poco más de cuidado. Muchas gracias de nuevo a la Universidad Sergio Arboleda por su tan amable invitación.